Que la paz de Dios sea con todos ustedes. El tema que veremos hoy es Pedro, un hombre común en las manos de Dios. La lectura con la cual iniciaremos es con Marcos 1:16 al 17, que así dice la palabra de nuestro Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces vemos nosotros cómo es llamado Pedro. Pedro es llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo llamó a ese hombre común, a ese ser humano común, así como lo somos nosotros, así como usted, ama de casa, como tú, señorita, tú, joven, usted, varón, sin importar la edad que tengamos. Jesús nos está llamando así como llamó a Pedro. Pero se dirán, ¿pero cómo yo puedo servir al Señor? ¿Cómo? Pues déjeme decirle que Pedro era un hombre común, era un hombre de falto de fe, era cobarde, miedoso, mentiroso. Y aún así llegó a ser un gran instrumento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Pedro? Ya vimos que Pedro era un pescador, el cual tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo de una manera muy especial, de una manera muy personal. Este encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo fue cara a cara. Vio cara a cara a su Señor. Marcos 1:16 dice que Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces vemos que Pedro era pescador. Aquí con esto nos dice que no importa la profesión que uno tenga, no importa el oficio, no importa el trabajo que realicemos, aquí lo que importa es que nosotros reconozcamos el llamado directo de nuestro Señor Jesús para servirle. Eso es lo que importa. Aquí Pedro reconoció que el que le llamaba era el Salvador del mundo. ¿Cómo es que Pedro aceptó este llamado para servir a nuestro Señor Jesucristo? Mateo 4:18. Mateo 4:18 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante le siguieron. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Pues simplemente le siguió. Le siguió. No lo interrogó. No lo interrogó como muchas veces hay mucha gente que interroga a Dios, que interroga a nuestro Señor Jesucristo. No lo interrogó, simplemente dejó todo para seguir a su Señor. Pero ¿por qué siguió a Jesús? Pedro, ¿por qué toma la decisión de seguir a Jesús? Porque aquí las decisiones son propias, las decisiones son personales. Porque en este momento tú que estás ahorita escuchando este tema dirás si le sigo o no le sigo. Pero Pedro decidió seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué le siguió? Vamos a ver en Mateo 16:15 al 17. Mateo 16:15 al 17 dice: porque muchos andaban juzgando a Jesús acerca de quién era. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo les pregunta a los 12 discípulos, les dice así. Él les dijo: ¿y vosotros, quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, le fue revelado a Pedro que aquel que le estaba llamando era el mismísimo Salvador del mundo, el Mesías, era aquel que tanto estaba ansiando el pueblo de Israel que llegara. El ansiado Salvador se estaba haciendo presente, se estaba manifestando. Pedro le siguió, porque él sabía que el que le llamaba, el que le estaba llamando, es el que ahorita mismo está haciendo el llamado. Ahorita en este momento Jesucristo te está llamando, sin importar cómo te llames, sin importar de qué familia eres, de qué color es tu piel, sin importar de qué país eres, sin importar tu profesión, tu oficio, sin importar si eres hombre o mujer, sin importar la edad. En este mismo momento Jesús también te está llamando a ti. Vemos que aquel hombre pescador, ese hombre común, vamos a ver que también fue un hombre que le faltó fe. Para que vayamos viendo paso a paso realmente a ese Pedro, cómo llegó a ser un gran instrumento en las manos de nuestro Señor. En San Mateo 14, 27 al 31, así dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ellos estaban en la barca, estaban en el mar, pero en medio del mar vieron una silueta de hombre que estaba caminando sobre el mar. Pero ellos tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Por qué? Porque se acobardaron, tuvieron miedo y gritaron. Pero Jesús les dice: no teman, soy yo. Soy su maestro. Pero Pedro, para confirmar esto, le dice: si en verdad eres tú, haz que yo vaya en pos de ti. O sea, él se lo pidió, y muchas veces sí le pedimos a nuestro Señor, le pedimos algo y Él lo permite, pero después dudamos. Dios se lo permitió y salió de la barca, y dice que Pedro empezó a caminar. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Y le gritaba: Señor, Señor, ayúdame, que me muero, sálvame, Señor, que me estoy hundiendo. Al momento Jesús extiende la mano y lo toma y lo saca a flote. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así muchas veces estamos en la necesidad y le pedimos a Dios que nos ayude, y nos ayuda. Nos extiende su mano poderosa y nos ayuda, nos saca a flote. Y ya que estamos bien, ya que pasó la tormenta y los fuertes vientos, nos olvidamos de Él. Y vamos a ver cómo Pedro también pues es mentiroso. En San Mateo 26:33 al 35, cómo Pedro empieza a platicar con nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice que le va a negar. Dice así: respondiendo Pedro le dijo:
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho eso? Yo meto las manos al fuego por fulanito de tal. ¿O cuántas veces a nosotros nos han dicho lo mismo? No, tú eres como mi hermano, yo meto las manos al fuego por ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Y cuántas veces hemos visto que no se cumple? ¿Cuántas veces lo hemos vivido, que estamos en alguna necesidad y no hay nadie a nuestro alrededor para que nos tienda la mano? Que aquellos que decían que metían las manos al fuego por nosotros desaparecen. Así fue con Pedro. Pedro le dijo, Señor, no, si es necesario morir contigo, yo muero contigo. Pero después arrestan a nuestro Señor Jesucristo. Se lo llevan. Y vamos a ver en San Juan 18, de 9 al 10, ¿qué nos dice? Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, ninguno perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces aquí nosotros vemos que cuando fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, Pedro se quiso hacer el valiente y sacó su espada y le corta la oreja a aquel soldado. Quiso defender a Cristo Jesús, quiso hacerle saber, Señor, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Si es necesario morir contigo, yo voy a morir. Pero después de esto vemos que Pedro, al igual que todos los discípulos, se van. Se queda nuestro Señor Jesucristo solo. Y se lo llevan arrestado para ser maltratado. Y los discípulos sabían que esto también les iba a pasar a ellos. Ellos lo sabían. Y por eso entonces huyeron. Las ovejas fueron esparcidas. Y dice que Pedro le dijeron, oye, tú andabas con Jesús. Y Pedro le dijo, no, me confunden. Y una vez más le vuelven a decir, tú andabas con Jesús. Y Pedro vuelve a decir, no, me confunden. Y una vez más le vuelven a decir, por tercera vez le dicen, tú andabas con Jesús. Y Pedro, para que le creyeran, dice las Escrituras que entonces empezó a hablar con maldiciones, empezó a hablar con palabras antisonantes. ¿Por qué? Pues para que le creyeran, porque un hombre que habla con palabras de maldición, con palabras antisonantes, no es digno de seguir a Cristo Jesús. Y todos los que andamos con Cristo Jesús, que caminamos en el sendero que Cristo Jesús nos trazó, no utilizamos palabras antisonantes, no maldecimos, no utilizamos palabras de maldición. Y entonces la gente, al escuchar que Pedro hablaba con maldiciones, le creyó que no andaba con Jesús. Le creyeron. Y entonces Pedro tuvo que mentir. Tuvo que mentir por cobarde, porque tuvo miedo a perder la vida. Entonces nosotros vamos a ver cómo ese Pedro, ese hombre común, así como nosotros, que muchas veces hemos sido cobardes, que muchas veces hemos sido mentirosos, que muchas veces hemos negado a nuestro Señor. Vamos a ver cómo ese hombre que le faltó la fe cuando anduvo sobre el mar, se convierte en un hombre renovado, restaurado, con el poder del Espíritu Santo, y deja de ser cobarde, mentiroso, hombre de poca fe, para convertirse en un gran predicador.
Hechos 2:13. Hechos 2:13 dice así. Nos narra de cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y muchos se burlaban de ellos, dice. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Entonces les está diciendo, no estamos borrachos, no. Les está diciendo que han recibido ese poder del Espíritu Santo. Pedro fue el primero que se puso en pie. Y lo vamos a ver también aquí en Hechos 2:23. Dice, a este entregado por el determinado consejo. O se le está diciendo que a este Jesús que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste. Ustedes entregaron a nuestro Señor Jesucristo, lo prendisteis y mataste, lo agarraste y lo mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora le piden consejo, porque Pedro está hablando y está redarguyendo el corazón de ellos y les hizo saber, este hombre al cual ustedes sentenciaron a muerte, era el Mesías, es el Mesías, es el Salvador del mundo, ustedes lo mandaron a la cruz para darle muerte. Pedro ya sin miedo y con mucha fe. Un Pedro valiente, con ganas de que este mundo sea transformado por el poder de Dios, así como ahora su vida había sido transformada. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora ese hombre, ese nuevo hombre, ese Pedro que nació de nuevo, ahora les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les está invitando a ser seguidores de Cristo. Pedro les está invitando a que anuncien las buenas nuevas de salvación y vida eterna. A Pedro ya no le importaba morir. A Pedro ya no le importaba si lo van a perseguir y va a ser muerto apedreado, ya no le importó. Ahora lo que estaba haciendo él era dar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Vamos a ver ahora Hechos 9:39, pero antes de esto vamos a seguir aquí en Hechos 2:40. Al 41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:40 al 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas se añadieron con la predicación de Pedro. Aquel Pedro que no había sido transformado. Aquel Pedro que caminó al lado de Cristo Jesús, que todavía no alcanzaba esa transformación, esa madurez espiritual. Esa madurez en Dios no lo había alcanzado. Sino que esa madurez viene cuando hay un arrepentimiento legítimo. Cuando hay un arrepentimiento verdadero. Y entonces viene la transformación del hombre. Y recibe él esa promesa del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos que aquel Pedro
cobarde, mentiroso, falto de fe, aquel hombre que se creía valiente, muere para darle vida a un nuevo ser, a una persona con la llenura del Espíritu Santo. Vemos cómo ese hombre común poco a poco va siendo transformado. Vemos que ya predica la palabra de Dios. Ahora vamos a ver Hechos 9, 33 al 34. Así dice la palabra de nuestro Señor. Hechos 9, 33 al 34. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces vemos que aquel Pedro ya se puso en pie. Aquel Pedro ya anunció que Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Aquel Pedro ya empieza a hablar sin miedo. Ahora aquí vemos a un Pedro utilizado también por el Espíritu Santo de Dios. Y también nuestro Dios hace milagros por medio de Pedro. Aquí vemos ese milagro que Dios hizo por medio de Pedro. Hechos 9, 33 al 34. Dice que halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Nunca le dijo Pedro: yo te sano, yo tengo el poder. No. Él le dijo: Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Enseguida se levantó. Aquí vemos ahora un hombre que es utilizado por nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros debemos de luchar para ser utilizados por nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán: es que ya no se ha visto tantos milagros como en aquellos días. Ya no se ha visto tantos milagros como en los días de Pedro. Ya no se han visto tantos milagros como cuando Jesucristo anduvo en la tierra. Ya no se han visto tantos milagros como aquellos 12 discípulos lo hicieron. Ya no se han visto. Pero Dios no ha cambiado. El que ha cambiado es el ser humano, es el creyente. Nos hace falta entregarnos más a Dios. Nos hace falta creerle más a Dios. Nos hace falta llenarnos de valor, de sabiduría, de entendimiento, de amor. Porque Pedro fue lleno también de amor, porque por amor les predicó para que alcanzasen la salvación y la vida eterna. Por amor, Pedro fue aquel hombre, y en el nombre de Cristo Jesús le dijo que se levantara, y aquel hombre se levantó. Y nosotros podemos ver otro acontecimiento más de ahora, como Pedro, ahora con el poder de Dios, resucita a una mujer. Dice que con 9:37 al 41 dice así: y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después lavada le pusieron en una sala. Era una mujer buena, entregada a Dios, que murió. Y dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahora Pedro resucita a una mujer que había muerto, a una mujer que había sido entregada a Dios, una mujer que se dedicó todo el tiempo a servir a los demás, a proteger a los demás, una mujer que había muerto. Y Pedro, con el poder de Dios, ahora la resucita. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros?
Pues que le creyamos, Él quiere que le creamos. Hemos visto cómo Jesús anduvo sobre el mar de Galilea y vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ya vimos que les llamó y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y vemos cómo aquellos le obedecieron. Y vemos cómo Pedro le dice: ciertamente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo Pedro es llamado por Cornelio, un gran hombre también, un hombre con obras buenas, un hombre que quería seguir conociendo de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10, 25 al 26 dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Lo va a leer una vez más, Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro va a la casa de Cornelio porque Cornelio quería seguir sabiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quería conocer más de Cristo Jesús y por eso mandó a que Pedro fuera. Y Pedro al principio no quería ir. Él no quería estar con los gentiles. Pero vemos cómo Pedro, por una revelación que cuando él estaba en el techo, en la azotea, orando a Dios, en un lienzo le fue mostrando infinidad de animales y le dijo: mate y come. Y Pedro le dice al Señor: nada inmundo ha entrado a mi boca. Y el Señor Jesucristo le responde: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces Pedro se da cuenta que la palabra de Dios, que la salvación del mundo es para todo aquel que crea en Cristo Jesús, sea o no sea del pueblo de Israel. Pedro se da cuenta de esto y entonces va a la casa de Cornelio. Va a la casa de Cornelio para hablarle acerca de Cristo Jesús. Pero Cornelio sale a recibirle y se postra ante sus pies. Pero Pedro le dice: levántate. Pedro él mismo lo levanta y le dice: levántate. Pues yo también soy hombre, yo también soy un hombre como tú, soy un hombre común. La única diferencia que hay entre tú y yo es que tengo el conocimiento de Cristo Jesús, del cual hoy te vengo a hablar. Jesucristo puede utilizar a todo aquel que quiera ser utilizado. Si tú tenías un pensamiento: yo no puedo ser utilizado por Dios, yo no puedo entrar al Evangelio porque he hecho infinidad de maldades, déjame decirte que hoy Cristo Jesús te está llamando. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Por eso Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y bautícese. Porque nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora venimos a ser pueblo de Dios. En otro tiempo no éramos pueblo de Dios, no podíamos hablar las cosas de Dios. Ahora que somos pueblo de Dios, sí lo podemos hacer. Ahora Pedro, siendo parte del pueblo de Dios, ya podía hablar de la grandeza de Dios y por eso iba de un lugar a otro anunciando las buenas nuevas de salvación. Y también hacía infinidad de milagros, así como aquel paralítico que estaba en el pórtico de Salomón pidiendo monedas, pidiendo que alguien le regalara una moneda para comprarse un pan. Aquel Pedro se le acerca y aquel paralítico lo mira fijamente a la cara, esperando que le dé una moneda, pero Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata. Quiere decir, no tengo ni un centavo, no tengo dinero. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Ciertamente lo que tenía le dio.
Tenía el poder de Dios con él porque él estaba entregado a Dios, él se había entregado a Dios. Y por eso fue un instrumento poderoso en sus manos. Necesitamos entregarnos más a Dios, necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos conocer más a nuestro Señor. Necesitamos leer más las Sagradas Escrituras. Necesitamos escudriñar más las Sagradas Escrituras. Necesitamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, estando en abundancia como en escasez, estando enfermos como estando sanos. Necesitamos buscar cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo. No importa a qué te dediques. Si has matado, Jesucristo te otorga el perdón si estás arrepentido de corazón. Si has robado, si has secuestrado, Jesucristo hoy te está llamando para otorgarte el perdón si estás arrepentido de todo corazón. Si has hecho infinidad de maldades, si has sido un hombre violento, hoy Jesucristo te está llamando, así como llamó a Pedro, porque quiere hacerte un instrumento poderoso en sus manos, porque quiere hacerte pescador de hombres. Hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Hoy Jesucristo mismo te está llamando. Te está llamando. Escucha el llamado. Escúchalo con tu corazón. Respondiendo, Simón Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Hoy nos ha sido revelado que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hoy nos está siendo revelado. Sigamos a Cristo Jesús. Sigamos a Cristo Jesús, imitemos a Cristo Jesús. No seamos como Pedro, seamos como Cristo Jesús, porque también el mismo Pablo así lo dice. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oremos, hermanos. Oremos, tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando este tema. No importa la edad, no importa tu profesión, no importa si eres hombre o eres mujer. Lo que Dios quiere es perdonarte. Lo que Dios quiere es transformarte, transformar tu hogar, transformar tu entorno. Lo que Él quiere es hacerte un hombre de provecho, un hombre de bien, una mujer de bien. Dios quiere ayudarte si tú quieres. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Quieres verla? Oremos a Dios. Dile a Dios de qué estás arrepentido. Dile de qué quieres que te perdone. No se lo confieses a ningún hombre. Confiésaselo a Dios. Confiésaselo con tu mente en este momento. Pídele perdón y dile que te haga un instrumento poderoso en sus manos. Pídele que te utilice de hermosa manera. Pídele que te utilice para que lleves el evangelio primeramente a los tuyos, primeramente a tu hogar. Pídele, aunque muchos se burlen de ti, pídele perdón y dile que eres materia dispuesta para trabajar. Dile que desde hoy quieres ser su siervo y su siervo fiel. Bendito Señor Todopoderoso, Padre Eterno. Cristo Jesús, primeramente, Señor, te pido que perdones, Señor, todas mis fallas. Perdona todas mis fallas, todos mis errores, todas mis blasfemias, todos mis pecados, todas mis maldades. Perdóname, Padre, porque no he sido un ser humano ejemplar para la humanidad, para la gente que amo.
No he sido el ejemplo a seguir para la gente que amo. Por eso hoy te pido que me perdones, que me restaures, que me transformes. Por eso el día de hoy te pido que sanes mi mente, que sanes mi corazón, que sanes mi alma. Que purifiques, Señor, que purifiques todo mi ser. Purifícame por completo, Padre eterno, para que pueda ser un instrumento poderoso en tus manos. Porque es necesario que el mundo sepa que tú eres Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Así como Pedro lo proclamó, así como aquel Pedro que te había negado ahora te confesaba como su único y suficiente Salvador. Aquel Pedro que le faltó fe y se empezó a hundir. Ahora yo te pido, Señor, que aumentes mi fe. Aumenta mi fe, Padre, por favor. Y perdóname. Lléname de valor, Señor, para no volver atrás. Lléname de valor para no volver atrás, por favor, por amor, Señor, a la gente que yo amo, por amor a la gente que yo amo, Señor, y por amor a ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Utiliza mi vida. Y de antemano te doy gracias porque sé que tú me has perdonado, porque me has limpiado, porque me has transformado. Gracias porque hoy has hablado y me has dicho que todavía puedo enmendar mi camino. Me has hecho saber que hoy puedo tener una vida nueva, sepultando aquel viejo hombre, aquel viejo ser humano, para dar vida a un nuevo ser en Cristo Jesús. Señor mío y Dios mío, en tus manos, Señor, está mi vida. Y muchas gracias por darme esa paz que el mundo no da. Muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias por haberme perdonado. Desde ahora utilízame, Señor. Pon palabras, Señor, de sabiduría, de amor. Hazme ser un hombre íntegro. Estoy dispuesto a servirte. Ayúdame a cambiar mi vocabulario. Ayúdame a cambiar mi manera, Señor, de pensar, de ser. Dame un buen trabajo. Dame un buen trabajo. Ayúdame a encontrar un buen trabajo para ya no volver a delinquir. Ayúdame a no ser más violento, a no hablar con maldiciones, con palabras antisonantes, sino con palabras de amor, de paz y tranquilidad. Ayúdame, Padre, ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén.